Bienvenidos sean todos ustedes a la cabina de AA Radio. Estamos una vez más aquí por iniciar un podcast cerca de esto es Alcohólicos Anónimos. Desde la ciudad de Austin, Texas, les saluda su amigo Roberto, alcohólico en recuperación. Primero que nada, me gustaría empezar con el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, que dice así. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, credo político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Les voy a hacer mención nuestro número de teléfono aquí en la ciudad de Austin, Texas, que el mismo número es para nuestro WhatsApp, que es el 512-832-6767. Correo electrónico alcohólicosanónimos@gmail.com. Redes sociales, Facebook e Instagram, Alcohólicos Anónimos ATX. Tenemos también con nuestro sitio web, alcohólicosanónimosatx.com. Bueno, hoy tenemos la fortuna, ¿verdad?, de amanecer un día más, primero que nada, sobrios, libres, se puede así decir, ¿verdad?, de alcohol y otro tipo de sustancia. Como ya lo venía mencionando, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto es Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Primero que nada me gustaría decirles, pues, quiénes somos, ¿no? Dice que nosotros los alcohólicos somos personas que hemos llegado a entender y admitir que no podemos controlar nuestra forma de beber. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que vivir sin alcohol. Si hemos de evitar el desastre para nosotros mismos, para la gente más allegada a nosotros. Somos parte de una comunidad internacional de carácter informal, con grupos locales en miles de comunidades y que en la actualidad tiene miembros en unos 180 países. Tenemos un enfoque en particular, mantenernos sobrios y ayudar a otros a que recurran a nosotros a lograr la sobriedad. No somos reformistas y no estamos afiliados a ningún grupo, causa o denominación religiosa. No tenemos ningún deseo de hacer que el mundo deje de beber. No reclutamos nuevos miembros, aunque siempre les damos la bienvenida. No imponemos nuestra experiencia con la bebida a otros, pero la compartimos cuando se nos pide. Entre nuestros miembros se pueden encontrar personas de todas las edades y de diversas procedencias social, económica, étnica, cultural. Algunos de nosotros vivimos durante muchos años antes de darnos cuenta de que no podíamos controlar el alcohol. Otros tuvimos la suerte de reconocer ya en nuestra juventud o en las primeras etapas de nuestras carreras de bebedores que la bebida había llegado a ser algo inmanejable. Las consecuencias de nuestra forma alcohólica de beber también han sido muy variadas. Unos cuantos de nosotros nos habíamos convertido en indigentes antes de acudir a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda. Algunos habíamos perdido nuestras familias, nuestros bienes y nuestra dignidad. Hemos vivido en barrios de mala muerte, calle o en casi en muchas ciudades. Algunos fuimos hospitalizados o encarcelados. Habíamos cometido graves ofensas contra la sociedad, con nuestras familias, nuestros patrones y contra nosotros mismos. Otros de entre nosotros no hemos sido hospitalizados ni encarcelados nunca. Tampoco habíamos perdido nuestras familias ni nuestros trabajos a causa de la bebida. No obstante, por fin llegamos a darnos cuenta de que el alcohol nos estaba haciendo difícil llevar una vida normal. Cuando descubrimos que no podíamos vivir sin el alcohol, también buscamos ayuda por medio de Alcohólicos Anónimos. Pues bueno, compañeros, esto que les acabo de leer aquí a los radioescuchas, a los compañeros que estamos reunidos aquí en cabina, viene en un folleto que se llama Esto es Alcohólicos Anónimos, una introducción al programa de recuperación de A. Está muy bonito, ojalá y alguna vez lo puedan escuchar. Pues ahora sí vamos a ver el tema, ¿no? Aquí me encuentro con varios compañeros, tenemos la fortuna de contar con el grupo 8 de octubre, de la ciudad de Cairo. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Se la vamos a hacer aquí nos Jonathan. Dice así, en base a la introducción,
y el contexto en el que abrimos, ¿verdad? De qué es realmente Alcohólicos Anónimos y pues cómo nace su historia, ¿no? Y ahora, ¿por qué no me platicas un poquito acerca de tu experiencia personal, ¿verdad? ¿Cómo fue tu primer acercamiento en Alcohólicos Anónimos? Sí, buenas noches, compañero Robert. Mi nombre es Jonathan y un alcohólico más se ha beneficiado del programa de Alcohólicos Anónimos. Sí, mi primera llegada dentro de la sociedad, como dice, estaba haciendo un enfoque en parte del folleto que hice, desde mi parte personal, hice varios intentos por querer dejar de consumir y la verdad que yo nunca me imaginé llegar a la sala de Alcohólicos Anónimos y la verdad que para mí conocer Alcohólicos Anónimos fue que me dio una nueva manera de vivir, de ver la vida, de ver herramientas adecuadas para salir adelante, pero al llegar a Alcohólicos Anónimos mi primera entrada fue miedo, incertidumbre, no sabía nada de esta sociedad y la verdad que miraba que eso no sé si eso era para mí, incertidumbre completamente, ya que el miedo se apoderaba de mí, llegaba de tomar hasta una semana con unos nervios y oyendo voces. Al final, increíble pero cierto, me recibieron unas personas mayor de edad, te podría decir que entre unos 50 y 60 años. ¿Cuántos años tenías? 25 años tenía en ese Wow, entonces. 25. Y al contar esto, hoy en día tengo 43 años. O sea que tú de una llegas de 25 años a un grupo donde obviamente ya habían varios veteranos o al menos más grandes que tú y te quedas, no recaes. Exactamente, exactamente me quedo porque había gente que visitaba el grupo y esa misma gente estaba cerca de donde yo vivía, eran vecinos. Se ve. Pero yo no contaba de que ellos visitaban las salas de Alcohólicos Anónimos. Sí, así nos pasa, ¿no? Sucede que de repente llegamos a una aula de alcohol y empezamos a ver caras conocidas, ¿no? Decimos, "Ah, con razón al señor este yo nunca lo vi borracho, ¿no? O de repente ahí se lo miraba yo bien borracho y ya tiene tiempo, ahora sí ya no lo miro que pasa cayéndose, ¿no? Fíjate que esa persona yo nunca la vi alcoholizada. Y para decirte que fue mi padrino, porque él pasaba diario por mí. Diario pasaba por mí y vamos para el grupo, vamos para el grupo. Pero yo con esas ganas de dejar de beber, de dejar de tomar alcohol. Porque yo ya había llegado a un punto de que yo sabía que el alcoholismo había hecho todas las cosas para seguir bebiendo, para supuestamente dejar de beber. Probé, cambié de alcohol, cambié de etiqueta, de cerveza, dejé por mis propios esfuerzos querer dejar de beber y no pude. Entonces, cuando yo ya llego a Alcohólicos Anónimos, me doy cuenta de que el grupo me ayudó a dejar, cómo dejar de beber. Mencionabas, ¿no? Que llegas con un poco de miedo, ¿no? Pensando que serías juzgado y que ya encuentras, ¿no? Ahí personas de tu misma colonia, ¿no? En tu barrio, nosotros en México así le decimos, ¿no? De mi barrio. Ah, ¿te sentiste un poquito más en confianza? ¿Pensaste que ibas a ser juzgado? Bueno, el miedo que llevaba era por los días que tenía de estar bebiendo. Ah, ok. Pero ¿cómo así? ¿Tenías varios meses, No días? días, fueron 5 días tomando. 5 días tomando seguido. Y cuando llego al Alcohólicos Anónimos, habían ese tipo de terapia que le llaman fuerte y esas cosas. Pero eso no me asustó. Lo que yo estaba porque pensé que se dejaba de ver, a ver si era cierto. Y quien me lo menciona a mí, Alcohólico Anónimo, es una persona que consumía conmigo. Llego al Alcohólico Anónimo incrédulo, con miedo, con temores persistentes y nadie creía en mí. Y me imagino que para ti también era un poco, tenías hasta cierto punto esa duda de decir, bueno, yo consumo con alguien que estuvo en Alcohólicos Anónimos y está bebiendo conmigo, ¿no? Está tomando conmigo, ¿no? Tenías esa duda de decir, bueno, tal vez no me funcione, tal vez sí funcione. Fíjate que cuando yo llego al Alcohólico Anónimo, llevo en sí a mis amistades que consumían conmigo. Llegan al grupo. Sí. Y eso me dio también motivo para quedarme en el grupo, porque todos mis amigos de actividad, sin querer queriendo, yo los llevé al grupo y se hicieron parte de mi fortaleza, dije yo. Ojalá, porque
porque hay una parte de la literatura que dice, ¿quién será el próximo? Yo me quedaba viendo entre los cinco, ¿quién será el próximo? Y al final me quedé yo y fueron los cuatro. Y esa era la pregunta que te iba yo a hacer a continuación. ¿Cuántos se quedaron de todos los que llegaron? Solamente yo. Solamente tú. Por ahí leí un folleto, y no recuerdo cómo se llama ahorita, en el que dice que de todos los alcohólicos que llegamos, nos quedamos uno entre 100. Híjole, ¿no? La enfermedad. Pero bueno, ¿qué más me puedes compartir acerca de cómo fue tu acercamiento al Alcohólicos Anónimos? Mi acercamiento fue con este compañero de actividad. Él llegó al grupo porque había una muchacha bien bonita y como él dejó de consumir por la mujer que llegaba al grupo, él me invitó y yo me terminé quedando y se fueron los dos. Wow. La sorpresa mía es que cuando yo logro atender un día para mí dejar de consumir, era grande para mí. Ya no digamos un fin de semana que pasara, como que había ganado la Copa del Mundo. Esa alegría se había manifestado también en las personas que estaban, pero había gente que todavía dudaba de mí, que si en verdad voy a dejar de beber. Y con el paso del tiempo, yo cuando llego a los 3 meses, dentro de yo confirmo que yo digo, yo ya no vuelvo a tomar, porque miré los beneficios que me dio Alcohólicos Anónimos y me lo sigue regalando todavía. Sí, creo que aquí es importante recalcarnos si alguno de nuestros radioescuchas, ¿verdad? Están ahorita escuchando este podcast, no necesariamente tienes que llegar súper fondeado al programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Llegar de 50, 60 años. Eh, pues hay mucha gente joven, ¿no? Así como tú, que ya a los 25 años, imagínate 5 días en la bebida, ¿no? Está difícil. A veces, yo en mi caso personal también empiezo a beber muy joven, pero para serte honesto, hacerles a todos ustedes honestos, yo no quería parar de beber a esa edad. Simple y sencilla, mira. Es muy difícil. Creo que gente, alcohólicos como tú, alcohólicos en la tripulación como tú, que pueden dar testimonio de que se puede llegar joven a Alcohólicos Anónimos y tener una vida con propósito, ¿no? Empezar a retomar las riendas de tu vida a temprana edad, ¿no? A mí me gusta mucho cuando la literatura menciona, ¿no? Que si estás joven, te ahorres los 15, 10 o 15 años de sufrimiento que el alcohólico que te habla los tuvo que pasar, ¿no? Porque yo empiezo a beber a una temprana edad y no paré hasta los 39 años. Empecé a los 12 y paré a los 39. Pero pues me da mucho gusto que estés acá, Jonathan. Tuvimos ahora sí que placer de convivir un poquito, ¿no? También escuchar tu historia este sábado pasado en el rol de compartimiento que fue celebrado ahí en el grupo Montópolis. Estuvo bien, estuvo tranquilo. Entonces me da gusto verte acá. La siguiente pregunta es para el compañero. Sí, la segunda pregunta es para aquí el compañero Rafael, ¿verdad? Acerca de los principios y herramientas que pudiste, los principios y herramientas que te ayudaron a quedarte aquí en Alcohólicos Anónimos. Y buenas noches, mi nombre es Rafael G. Soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Las herramientas que a mí me ayudaron fue, cuando yo llegué, pues llegué temeroso, con miedo, sin decisión. Lo que me ayudó a quedarme, fueron la herramienta que me dijeron ellos, que era nada más que me la llevara por un día a la vez, que no me la hiciera cansada, que no tomara decisiones, que no hiciera juramentos. Así fue como me dieron esa confianza los compañeros de edad en esa llegada. Yo llegué a la edad de 28 años, Alcohólicos Anónimos, un 10 de mayo del 2004. El día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios y Alcohólicos Anónimos no bebo, ¿verdad? Y las herramientas que me ofrecieron ellos, que yo las puse a practicar desde ese día, era de que dejara de beber nada más por 24 horas, El plan de las 24 el horas. plan de las 24 horas, ¿verdad? Que solamente por un día a la vez me mantuviera
porque yo era de las personas que juraba, que hacía promesas, que decía que no iba a beber y terminaba bebiendo. Y cuando me ofrecieron ese plan, ¿verdad? Y también otro compañero me compartió, ¿verdad? Que si no lo podía hacer por 24 horas, que lo hiciera por 12, que yo era de los que bebía, nomás salía de trabajar y en la primera tienda agarraba la primer caguama. Y se me hizo difícil, pero con ese plan me ayudó bastante. Y que siguiera viniendo al grupo, ¿verdad? Que fuera el grupo, esa es la otra herramienta que me ofrecieron, ¿verdad? Que fuera el grupo, que no dejara de ir y que fuera los días que más bebía, que eran los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Y con esas tres herramientas, ¿verdad? Se me fue haciendo días, se me fueron haciendo meses, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues la sigo practicando, ¿verdad? Eso es a la llegada. Después, ¿verdad? Pues te ofrecen Ok, un plan de recuperación, ¿verdad? Que son los pasos. los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sí, o sea, que yo me hiciera esa pregunta, ¿verdad? Del primer paso, admitir la derrota ante el alcohol, ¿verdad? Que si tenía un problema, y más que todos los compañeros, ¿verdad? Fueron los que más me ayudaron, que día con día me decían que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar. Ahí fue donde me di cuenta lo que los dichos que decía la gente afuera o los que decía mis familiares, ¿verdad? Que después de una tormenta viene la calma. Y se fue tranquilizando toda esa marea, ¿verdad? Por el simple hecho del abrazo de los compañeros, ¿verdad? Que llegas y por primera vez, ¿verdad? Abrazar a gente que ni conoces, te dan un abrazo de armonía, de paz, de bienvenida y te da fortaleza para seguir, viniendo. Y me dieron más que todo esa confianza de platicar con ellos, el decirles y hablarles acerca de mi alcoholismo, ¿verdad? Todo, yo empecé a beber a la edad de 7 años, fue mi primer caguama, 7 años. 7 años. Y ya mis borracheras pues empezaron a la edad de 13 y no paré hasta los 28, ¿verdad? Ahí fue donde yo me di cuenta, ¿verdad? Que a través de platicar y practicar las herramientas que ellos me estaban ofreciendo, se estaban haciendo días, meses, hasta que se hizo un año, que era algo increíble para mí, ¿verdad? Algo que nunca creí en lograr. Y a través de eso, ¿verdad? Pues es lo que yo les ofrezco a los recién llegados, ¿verdad? A los nuevos, ¿verdad? Que ahí estamos para lo que necesiten ellos, ¿verdad? Y esto es el plan de vida. Más que todo me gustó el plan de vida que me decían que todo iba a estar mejor. O sea, en ese segundo paso, ¿verdad? Donde me ofrecen que un sano juicio y todo eso poniéndolo en práctica a través de mi asistencia, el meterme en el grupo, ¿verdad? Porque todo comienza en un grupo. Así es. Es como yo me he mantenido hasta el día de hoy. O sea que clásico. Aquí como Jonathan llega de 25, tú llegas de 28. A ti lo que te llama la atención, porque estoy entendiendo la armonía que empiezas a ver dentro de Alcohólicos Anónimos y que te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que 24 horas, nada más te dijeron, ¿sabes qué? Solo por hoy, esas 24 horas no tomas y de 24 horas en 24 horas, cuando te das cuenta, tienes un año, ¿no? Así fue, ¿verdad? Porque sabemos de que afuera, ¿verdad? Afuera ante la sociedad, pues a veces Alcohólicos Anónimos es visto por otra índole, ¿verdad? Pero ya cuando yo conocí Alcohólicos Anónimos y empecé a conocer a los compañeros, ellos me ofrecieron su amistad, una amistad sincera, ¿verdad? Que yo lo miraba con ese abrazo, háblame las 24 horas
O sea, yo estoy disponible y eso yo decía, ¿cómo es posible que alguien me va a contestar en la, en la madrugada, verdad? O sea, nomás para decir, quiero beber, pero ayúdame. Y eso fue lo que más me sorprendió de esa sinceridad de los compañeros. Fue lo que me dio la confianza de seguir, asistiendo y creer, ¿verdad? Creer en Alcohólicos Anónimos, que es un programa de vida. Para el beneficiado iba a ser yo y a través de ahí, pues todo iba a cambiar. Y yo les tuve fe, les creí en esas herramientas y por eso he estado hasta el día de hoy. Qué bueno. Fíjate que te escuchaba yo hablar, ¿no? Siempre se menciona dentro de las aulas, creo que aquí también lo mencionamos, ya lo he mencionado varias veces, que yo me quedo porque escucho a mis compañeros y somos como que calcas, ¿no? Calquitas al carbón, ¿no? O sea, casi nuestras historias son no 100% iguales, pero similares, ¿no? Yo también, a mí también me dijeron, ¿sabes qué? No te la hagas de todos, solamente por hoy, pero ya no empieces a prometer, porque yo estaba muy dado a prometer, a decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar un año. Y llegaba el 1 de enero y como loco, ¿no? Ya sabes, el Felipe Reyes, empezaba yo a echarle con tiempo, ¿no? Pues yo lo empezaba como desde el 15, ¿no? Desde septiembre es cuando se empieza a poner bueno. Y ya cuando se iba a acabar, ¿verdad? El 30, que no, pues ahora sí, ya la última, ¿no? Y me levantaba yo primero bien crudo y no, ahora tengo que seguir. Y ya cuando te dabas cuenta, pues no, dos. Siempre había una excusa. Pero sí llego a los grupos, me llama mucho también eso, la atención, ¿no? De que me empiezan a dar esa guía para sanar. Y la guía era ese, ¿no? El plan de las 24 horas, apoyado por un programa de 12 pasos, ¿no? Ya lo mencionabas el primero, ¿no? De estar completamente dispuesto a aceptar que soy un alcohólico y que mi vida es ingobernable, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir, ¿no? De cómo te empieza a ayudar a ti a sanar esas heridas emocionales y espirituales. ¿Cómo te ayudan a ti los pasos? Yo me di cuenta, ¿verdad?, que a través de que me ofrecieron esos pasos, fui descubriendo, ¿verdad?, que el alcohol nada más era un síntoma, ¿verdad?, que había heridas más profundas y que a través de escudriñar esos pasos, ¿verdad?, mi vida iba a cambiar porque yo venía enfermo desde antes de que bebiera, ¿verdad? O sea, de mis emociones, ¿verdad? Y me decían que el espíritu, yo no entendía, ¿verdad? Realmente de lo que me hablaban, pero a través de ir caminando en los pasos, ¿verdad? De ir descubriendo lo que me invitaba, que iba a solucionar muchas cosas a lo espiritual, ¿verdad? Y yo me recuerdo con la ayuda de un padrino, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me ayudó mucho, el agarrar un padrino y lo que yo era que siempre he sido muy preguntón, Bien hecho. muy preguntón y ahí en Alcohólicos Anónimos me enseñaron, ¿verdad? Que no hay pregunta mala que se haga. Es correcto. O sea, que hay que preguntar cualquier duda y a través de escoger mi padrino, ¿verdad? Me fue guiando por los pasos, ¿verdad? Para sanar más que todo lo mental, ¿verdad? Y fortalecer un espíritu, ¿verdad? Para seguir con ese ánimo de vivir y manejar problemas, situaciones que antes yo los olvidaba, ¿verdad? No los solucionaba, nomás los olvidaba y escapaba de ellos con la bebida, ¿verdad? Y ahí fue donde me enseñaron a enfrentar las situaciones sin alcohol, con el buen apadrinamiento y trabajando los pasos. Bueno, Rafa, la siguiente pregunta que te va de la mano. Estamos con la pregunta que te hice inicial, ¿no? ¿Qué papel juega la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos? ¿Es lo mismo que la religión? Porque yo llego pensando que dije, no, pues allá debe ser un culto, ¿no? Un tipo de religión en la que va a empezar a endoctrinar, ¿no? Va a haber por ahí un pastor, algo que se está coordinando ahí, ¿no? Algo tiene que ver, ¿no? Pues yo pensaba que era como una secta, ¿verdad? Cuando yo llegué, pero aquí me fui dando cuenta, ¿verdad? Que lo espiritual es algo que no buscar adentro, afuera, ¿verdad? Lo espiritual estaba dentro de mí, Qué colega. ¿verdad?
fue lo que me inculcaron, que me encontrara a mí, ¿verdad? A buscar ese poder superior, ¿verdad? O sea, buscar ese superior como cada quien lo entienda, ¿verdad? Y en los grupos se habla, ¿verdad? Se habla, y hoy me da risa, ¿verdad? Pero en lo que yo llegué así dudoso, ¿verdad? Y dirían que incrédulo va, pero a mí me decían, crea en los compañeros, Ok. crea en una silla si no cree nadie, pero crea en algo, porque yo venía con el ego muy alto, Así ¿verdad? es. Y cuando me di cuenta, ¿verdad? Yo suena como a chiste, ¿verdad? Pero yo creía en mis compañeros, más que todo, por una vez en la vida creí en alguien, ¿verdad? En los compañeros para fortalecer, y ya de ahí me fui entendiendo que lo espiritual está dentro de mí, no buscarlo, ¿verdad? Y mantenerme sobrio para, para ayudar, mantenerme sobrio y ayudar a alguien más a alcanzar ese estado de sobriedad, y más que todo eso espiritual, que no es religioso, ¿verdad? Porque pues yo pensaba que esto era una secta, Sí, como te decía. sí. Si yo también llego y miro al coordinador y digo, bueno, ese señor ha de ser un pastor o algo así, ¿no? Y me daba, no sabía yo si enojarme o también darme risa, que subían los compañeros, ¿verdad? A tribuna, empezaban a tribunear y todos se reían. Y él también decía, oye, pero son puras desgracias, ¿no? Y ya de ahí me di cuenta que tenían, empezaban a creer en algo más, ¿no? Mencionaban a un poder superior como cada quien lo concebía, ¿no? Creo que es lo bonito. Aquí dentro de Alcohólicos Anónimos que somos 100% espirituales, ¿no? Somos una sombrilla tan grande que cabemos de todas las denominaciones, ¿no? Eh, pero bueno, gracias Rafa. ¿Eh? Voy a hacer la segunda pregunta, compañero Felipe. Felipe, bueno verte el día de hoy. Eh, a ver, cambios y resultados, de verdad. ¿Qué cambios concretos has visto en tu vida desde que llegaste a este último? Bueno, ¿qué tal? Primero, pues antes que nada, pues ya sabes, estoy feliz de un miembro más aquí del comité de IP y pues felicitar a mis compañeros que el día de hoy se hacen presentes a este podcast, ¿verdad? De AA Radio y es interesante cómo podemos interactuar entre nosotros y poder entender la faceta de, de lo que es Alcohólicos Anónimos y cómo nos ha ayudado. Entonces, a mi compañero Roberto, la pregunta pues es muy interesante. ¿Qué cambios concretos hemos visto en tu vida desde que llegaste a AA? ¿Verdad? Para empezar, pues tienes que primero pues aceptar, ¿verdad? Que tienes un problema con tu manera de beber. Para ello, pues tienes la recuperación, pues viene dependiendo de cómo vayas trabajando el programa. Pero ya de ahí, pues te viene dando una paz mental. Entonces, para poder obtener una paz mental, pues no es algo fácil, se requiere de tiempo, de mucha paciencia, de ser honesto contigo mismo, de muchas veces hasta poder, pues, no usar la mentira hacia ti mismo, ¿verdad? Porque a veces mentirte a ti mismo, pues es lo peor que puede pasar. Entonces hay que tener objetivos claros y darnos cuenta, pues cómo te vas a visualizar en Alcohólicos Anónimos ya en el momento donde entras. Y a veces cuando llegas a Alcohólicos Anónimos y entras y volteas a tu alrededor y te das cuenta pues que estás con un puñado de Sí, hombres y mujeres así es. y, y cuando llegas a temprana edad y te das cuenta que las personas que están enfrente de ti de una tercera edad y el mensaje que te dan sobre la vida que ellos han vivido, pues no concuerda muchas veces con la experiencia que tú estás viviendo, adolescente, decías tú al inicio, cuando llega uno reciente, pues dices como que a mis veintitantos años, como que todavía me queda un poco de vuelo, como que quiero seguir por allí en las fiestas, como que todavía tengo el deseo de seguir disfrutando de la juventud, entre comillas, ¿verdad? Pero lastimosamente, pues el alcohol ese no perdona, Es correcto. te llega y te agarra y te va a hacer sufrir y vas a tener que aceptar que tienes una condición mental que es alcoholismo y vas a tener que aceptarlo desde el mismo comienzo. Entonces hay que tomar una decisión. Entonces cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, ¿cuál es la decisión que debo de tomar? Primero, pues debo de hacerme un autoanálisis, ¿verdad? Para empezar. ¿Cuáles son los acontecimientos que he vivido para poder decir que llego a una sala de Alcohólicos Anónimos? Y este folleto habla algo sobre ello, ¿verdad? Que muchos llegamos
por la necesidad, porque ya definitivamente alguien te dijo, oye, pues tienes problemas con tu manera de beber, Sí, pero ¿cómo definir así o cómo es. saber si eres o no eres alcohólico? Entonces al inicio cuando llegas y la primera pregunta que te hacen, no, pues aquí nadie te puede decir que eres alcohólico, tú tienes que tomar la decisión por ti mismo. Y yo creo que cuando tú ya te haces la pregunta a ti mismo, ¿seré o no seré alcohólico? Entonces también aquí en Alcohólicos Anónimos, pues también en nuestros folletos también hay un cuestionario. Y en ese cuestionario, ahí te dice, a veces una vez al año. No, pues no, definitivamente yo no calificaba que una vez al año. Todos los días, como decía mi compañero Jonathan, su experiencia es algo interesante. Entonces, a los compañeros que van a escuchar este podcast, ¿verdad? En el horario que sea, es interesante cómo podemos interactuar y al igual, cualquier persona puede venir al podcast y hacer uso de estos micrófonos y compartir su experiencia, ¿por qué no decirlo de esa manera? Es un proceso interesante. Eh, Cuando te haces una autoanálisis o te haces la pregunta, ¿seré o no seré alcohólico? Vas a tener que sincerarte contigo mismo. Sí. Primero yo sabía que tenía problemas con mi manera de beber. ¿Cómo poder reflexionarlo en ello? Mi experiencia, siendo temprana edad, mis antecesores o las personas que cuando yo llegué eran de la tercera edad, muchos de ellos no habían pasado lo que yo había pasado. Pases tu catarsis, compartes tu experiencia. Muchos de ellos dicen, no, pues yo no caí a la cárcel. Digo, no, pues yo sí, por ingobernable, por la adolescencia, por ser una persona que no me gusta seguir reglas. Entonces llegas a Alcohólicos Anónimos y dices, bueno, tal vez vaya a ser un pequeño problema, pero no es algo que no te vayamos a aceptar tal y como eres. ¿Cuántos años tenías tú, Felipe, cuando llegas a Columbus? La verdad, ya hace unas ciertas 24 horas y yo desde que llego a Alcohólicos Anónimos hago muy poco uso del tiempo, ¿verdad? Pero entre 22, 23 años creo que llegué a Wow. AA. Entonces, pues yo diría que la mitad de mi vida me la he pasado dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, el día de hoy, cuando empiezo a mirar los folletos y empiezo a mirar las experiencias y empiezo a mirar el día de hoy cómo puedes reaccionar ante una situación, ante la sociedad o en tu familia, la situación es muy diferente. Entonces, ya el día de hoy puedes hacer acto de, tal vez de no caer tanto en el prejuicio de ser tan expulsivo, Ya entendí. ¿verdad? Entonces, eso es algo que te da el programa, te da la capacidad de entender, de poder reflexionar y decir, espérate, tómalo con calma. Aquí hay muchas cosas que te van a poder ayudar para poder vivir una vida diferente. Como les digo al inicio, obviamente que no es fácil, pero cuando te dicen qué visión o cómo te visualizas, yo sé que es lo que dice ahorita mi compañero Rafa, es un plan de 24 horas. Eso es algo común. Más o menos, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta que empiezas a recuperar tu paz mental y empiezan a mejorar tus relaciones personales? Mira, yo creo que la vida es una faceta completa y siempre va a ser un aprendizaje. Porque cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, yo cuando llego, mis chavalos estaban pequeños. Entonces era una faceta muy diferente a la que estoy viendo el día de hoy. Entonces todo es un proceso. Y yo podría decir que a mí lo que me ha ayudado bastante es las experiencias de mis compañeros que van adelante de mí. Cuando llego a AA, tenía a mis niños pequeños, entonces había un compañero que me preguntaba, oye, ¿tienes hijos? Digo, sí, tengo mis hijos, mi esposa. ¿Y cómo te la llevas? No, pues creo que bien. Le dice, pues prepárate, porque tú definitivamente tus hijos los tienes todavía aquí bajo el hombro. Tenían escasos 5 años el mayor, entonces el día de hoy ya tiene 28 años, una persona ya forjada con un carácter, pues, definido, ¿verdad? Entonces, es un proceso. La pregunta que me hacías, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta? Cuando ya empiezas a tener esa capacidad de poder discernir las cosas. Yo me imagino que pasaron muchas 24 horas, bastantes 24 horas, porque una persona como yo rebelde, que el día de hoy puedo reconocer que tengo una enfermedad, que soy hiperactivo, no puedo estar quieto, estoy pensando, estoy viendo en las guías, veo esto, veo aquello, me gusta escuchar un audiolibro, veo un libro y me paso de aquí para allá. Entonces, me imagino yo que no es una pregunta que cada uno de nosotros va a tener que cuestionarse, ¿verdad? Para mí yo creo que pasaron entre 11 a 15 años dentro de Alcohólicos Anónimos para poder decir, creo que estoy empezando a sentir el programa que está fluyendo dentro de mí y empiezo a darme cuenta que el alcohol es una enfermedad que radica en mi mente, pero definitivamente afectó bastante lo que es mi faceta como persona, porque quieras o no, el alcohol te afecta bastante.
en la cuestión mental, física, espiritual, y hay que trabajarlo, todo es un proceso y todo de la mano. Me gusta mucho cuando hablas de tu análisis que tienes que hacer dentro de Alcohólicos Anónimos. Una, para saber por qué tomaba, ¿no? Porque como si bien lo mencionas, la mayoría de nosotros tomamos, pero no sabíamos por qué. Sabíamos que algo había dentro de nosotros, ¿no? Ese vacío que no nos llena nada, ¿no? Y llegamos, empezamos a trabajar ese programa de 12 pasos, ¿no? Digamos, ese inventario personal. Sí, claro. Y como que ahí empiezan a salir, ¿no? Empiezan a salir todos esos, todo ese pasado escondido. ¿Cómo el día de hoy no mencionas que ya manejas los problemas, ¿no? De otra forma, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que ya no tenías que recurrir al alcohol? Porque aún así mencionas, ¿no? Que llegas de 22, 23 años, tus Sí, hijos chicos, pero creo que es cuando hay más problemas, ¿no? A veces económicamente, que no estás en la casa, que la mujer quiere el tiempo para llevar a los hijos a sí, claro. te estás empezando a perder, no sé, los momentos bonitos, ¿no? Eh, ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que el programa funciona en ti? Mira, cuando empieza uno a interactuar en esto de Alcohólicos Anónimos, obviamente que la pregunta, ahora sí como suele decir los alcohólicos, la pregunta del millón, ¿por qué bebías? Entonces ya en una ocasión, cuando llego me hago la pregunta o me hacen la pregunta y me cuestiono a mí mismo, ¿por qué bebes? Entonces al inicio es como una pregunta que es cautuosa porque no lo vas a comprender al inicio. O sea, se lleva un proceso, Sí, un largo proceso a veces. Entonces, cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, la primera cosa se trata de apadrinamiento y de aceptación, ¿verdad? Y también de acción. Entonces hay que empezar por lo primordial. Estamos hablando de resentimiento, porque el alcohólico normalmente no bebe porque, pues obviamente que a veces bebes por jovialidad y que hay un evento y te sientes bien, pero la mayoría, desgraciadamente, bebe por su manera de cómo vivió, porque no lo trataron bien, porque no le dieron el regalo que quería, porque quería una casa diferente. Bueno, le podemos poner, etcétera, 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 hasta el infinito. Entonces no hay una cosa exacta, porque muchas veces ya cuando te haces un autoanálisis te das cuenta que muchas veces simplemente fue una escape como mental o una excusa barata para decir yo bebo por eso, sí. cuando la realidad no era la realidad de eso, simplemente era una excusa. Entonces eso lo vengo analizando desde hace un tiempo y me doy cuenta que realmente cuando tú te defines como persona y encuentras tu yo, como de verdaderamente deberías de haber sido desde el inicio, antes de que quisieras alcohol, pues ahí es cuando ya te das cuenta que todo lo demás fue como una fantasía, como algo pasajero, como que nomás lo hacías porque lo demás lo hacías, como que te querías poner mal por la música, cuando realmente la música no era el problema. Entonces me doy cuenta que yo siempre fui una persona noble, pero con el proceso, cuando vivo en el lugar donde vivo, pues las personas eran violentas. Entonces Ok, tenías que cuidarte de toda la gente y ahí es donde empiezas a tener que sacar las uñas y a cambiar tu forma de ser y, bueno, querer aparentar algo que no eres. sí, Porque si te miran como débil, pues obviamente que ahí vas a ser presa pues de las personas que son abusivas. Y eso pues puede ser así hasta se podría decir que afuera en la sociedad. Entonces, ya cuando haces ese o tomas ese paso de hacer tu análisis, de reconocer cuáles son tus problemáticas, cuáles son tus defectos, más que nada, tienes que saber definirlos y saber cuál es el que te ataca más y trabajar. Acción, sí. la palabra mágica, como solemos decir en Alcohólicos Acción, Anónimos, acción y más siempre. acción. Eso es lo que el día de hoy pues, nos tiene aquí, obviamente. Accionar por el bienestar común y obviamente por la comunidad de AA. Porque ahorita cuando estaba dándole una ojeada a esto esa A, hay unas palabras que de repente me hacía yo, ¿cuánto, cuándo sería cuando se inventó el alcohol? ¿Y por qué razón se inventó? Entonces dice aquí que esto es un problema que viene de tiempo atrás. Desde que se Sí, empezaron a pisar las uvas claro, prácticamente. claro. Entonces eso ya lo sabemos reconocer, pero entonces lo misterioso de todo esto es cómo nos toca a nosotros en estos 90 años que tiene AA y se nos da la oportunidad a nosotros de vivir esta experiencia, de interactuar entre los profesionales, que los doctores dicen, pues es una enfermedad que radica en la mente y cómo tenemos la oportunidad que nos ayudan. Y eso es algo interesante porque esto de Alcohólicos Anónimos para mí es, pues si no es como una maravilla, esto es lo que a mí me ha salvado mi vida hasta el día de hoy. Y si me ha salvado mi vida, pues entonces esto es algo interesante para mi punto de vista. Perfecto, Felipe. Bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Nos quedan 15 minutos para terminar con este podcast. Si me pudieran compartir cada uno de ustedes 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuál sería
su mensaje para el alcohólico que nos está escuchando allá afuera, ¿no? Para el alcohólico que tal vez está ahorita en esa línea de decir, híjole, soy o no soy, voy o no voy. ¿Qué les podrían compartir? Jonathan. Sí, buenas noches, Robert. Mi nombre es Jonathan y compartir siempre ha sido la tarea y la meta, compartir con la gente que aún sufre. Es que realmente visitar los grupos, una comunidad donde se creó la comunidad, donde una persona no puede dejar de tomar sola, no puede, necesita la ayuda de una comunidad como la nuestra de Alcohólicos Anónimos, que fue mi caso personal. Y es donde encontré lo que decía Felipe, tranquilidad, paz, serenidad, humildad. Comenzar a practicar estas cosas, yo no sabía nada de eso, pero sí hay una esperanza para aquellas personas que aún sufren. Hay una parte que me llamó mucho la atención, fíjate, Robert, que la comunidad de nosotros se pueden aceptar neuróticos, que en las tribunas vas a encontrar gente que, la gente cuando llega a los grupos se alarma por gente que grita, hay gente que está callada, hay gente que, un sinnúmero de personalidades. Entonces, yo insto a la persona que me está escuchando a que visite los grupos. Ok, perfecto. Gracias. Rafa. A la persona oyente, ¿verdad? Le daría siempre sin juzgar Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Porque que es una agrupación, ¿verdad? De hombres y mujeres donde compartimos nada más nuestra experiencia, cómo éramos con el alcohol, qué nos llevó a destruirnos la bebida y damos esa esperanza, ¿verdad? De que al estar en una agrupación, en una fraternidad tan bonita como es Alcohólicos Anónimos, y nos dan esa esperanza de vida, nos ofrecen esa esperanza de vida, ¿verdad? Que si nosotros nos quedamos en Alcohólicos Anónimos, nos va a ir bien en la vida. Yo no entendía eso, no lo entendía, pero para el oyente yo le puedo asegurar que es una decisión muy bonita la que yo he tomado, ¿verdad? Que se den la oportunidad, ¿verdad? Se den la oportunidad de conocer qué es Alcohólicos Anónimos por un tiempo y a través de eso pues se descubre uno que hay una vida más allá, bonita, sin alcohol y vivir sobrio es una bendición de Dios. Así lo decía yo. Perfecto. Gracias, Rafa. Felipe. Mi querido Robert, pues igual, nada más darle las gracias a mis compañeros, ¿verdad? Que el día de hoy se dieron la oportunidad de venir pues a compartir con nosotros este podcast, ¿verdad? Al compañero que está aquí de redes sociales, que también pues todos estamos haciendo pues acto de presencia y haciendo algo por lo cual pues nos gusta hacer, me imagino yo, entonces pues estamos aquí de buena voluntad sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando hay algo que dice el folleto, dice, todos los que estamos ahora en A tuvimos que tomar una decisión crucial antes de que pudiéramos sentirnos seguros en el nuevo programa de vida sin alcohol. Teníamos que afrontar de forma realista y sincera la verdad respecto a nosotros mismos y a nuestro modo de beber. Tuvimos que admitir que éramos impotentes ante el alcohol. Entonces, pues a esas personas que están esperando o tienen la inquietud de qué es Alcohólicos Anónimos, pues aquí simplemente nada más estamos dándonos la oportunidad y esperando que llegue esa persona que tenga la necesidad o tenga el deseo de querer dejar de beber, que sepa que AA pues siempre va a estar ahí con las puertas abiertas, ¿verdad? No importa el grupo que sea, lo interesante es llegar, abrir esa puerta, tener esa buena voluntad y tomar acción de su vida, que es lo más importante. Hacer ese cambio es bueno, a mí me ha funcionado en este tiempo. Qué bueno. Por mi parte es todo. Gracias, Felipe. Pues sí, ¿no? No me queda más que decirle al radio escucha que está allá afuera, ¿no? Que tal vez está debatiendo entre voy o no voy. Voy a llegar donde haya pura gente aburrida, de esa que ya no. Me gusta mucho lo que menciona Rafa, ¿no? Sin juzgar. Date la oportunidad de ir, ¿verdad? Nosotros no cobramos, nosotros no te obligamos a que te quedes. Nosotros aquí somos un grupo tradicional, Alcohólicos Anónimos. Si no te gusta, te puedes retirar cualquier montón. La mayoría de los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos sí son, ¿no? Se menciona ahí en una de nuestras tradiciones, tradición que dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber. Nada más, ¿no? Con el simple deseo de querer dejar de tomar, o asistes, te das la oportunidad de ver de qué se trata, ¿no? Y pues de ahí empieza, ¿no? Entendemos nosotros, no se menciona en la literatura de Alcohólicos Anónimos, en el que no somos la panacea. Hay mucha gente que se da
ir con el psicólogo, encontrar una buena mujer, asistiendo a una buena iglesia, ¿no? Van a haber, lógico que van a haber muchísimas otras formas de beber, pero si tú, al igual que yo, ¿verdad? Ya tuvimos 3 esposas, ya fuimos a 6 diferentes iglesias, ya fuimos internados, a remedios que hayan llegado de alguna brujita y no funcionó. Bueno, a mí me funcionó aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Lo menciona mi compañero Jonathan, ya es una comunidad muy grande. Aquí nosotros es para dejar de consumir alcohol, ¿verdad? Y otro tipo de sustancias, pero ya hay grupos también de neuróticos anónimos, ¿no? Ya hay grupos también de fumadores anónimos, ¿no? Y esto va avanzando más, ¿no? Entonces, pues a mí también no me queda más que darles las gracias por haber estado aquí con nosotros, este podcast. Y pues bueno, yo solamente me gustaría cerrarla con esta reflexión de yo llego a la edad de 39 años, empecé a tomar alcohol. La pregunta que me hago es, si ya he sido parte del problema todo este tiempo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Entonces, gracias, buenas noches y hasta la próxima.